Muy buenos días, Dios les bendiga, la más cordial bienvenida a este nuevo devocional. Amados hermanos, como cada mañana es un privilegio grande que el Señor nos da de compartir su poderosa palabra. En este día estaremos compartiendo la palabra de Dios en la carta segunda de Corintios, en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Señor bendiga y añada muchas bendiciones a esta su palabra. Amados hermanos y amigos, todo el que recibe a Cristo como su Señor, como su Salvador, se convierte en una carta abierta para el mundo. Y todas las personas te leen y miran lo que hay en ti, cómo hablas, cómo tratas a tus padres, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cómo tratas a tus amigos, cómo tratas a tus compañeros de trabajo, a tus semejantes, porque tú eres una carta abierta y las personas comienzan a ver en ti nada menos y nada más que a la persona de Cristo, porque es quien mora en ti. Es lo que dice la palabra de Dios que hemos leído en esta mañana. Somos cartas porque Cristo está en nosotros. De modo que, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu proceder? ¿Cuáles son tus actos? Que lógicamente todas las personas van a estar con una lupa viendo lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú hablas, cómo te vistes también. Todo eso las personas lo tienen en cuenta. Y lógicamente, sin tú abrir la boca, tus actos, tus acciones predican más fuerte que lo que tú puedes hablar. Es por eso que tenemos que tener nosotros mucho cuidado al momento, amados hermanos, de hacer un acto, bien sea público o privado, porque somos cartas que vamos a ser leídas por las personas, porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Donde nosotros vayamos, va a estar el Señor con nosotros. Bien sea que estemos en el bus, que estemos en el automóvil, que estemos en el taxi, que vayamos de camino hacia un lugar, o que estemos en un avión, en un barco, en un submarino, en un tren, donde nos encontremos, allí el Señor va a estar con nosotros porque somos de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Pablo sabía perfectamente que todas sus acciones no provenían de él, sino de quien estaba en él, quien estaba dentro de él. Y era el Espíritu de Cristo, que también es el Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo se le dan varios calificativos en las Escrituras: el Espíritu de verdad, el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo de Dios es quien está dentro de nosotros. No te olvides, hermano, no te olvides de que tú eres templo del Espíritu de Dios, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo mora en nosotros. Es por eso, amados hermanos, que
tenemos que tener nosotros mucho cuidado al andar, porque quien nos dirige verdaderamente, si nos dejamos dirigir por el Espíritu del Señor, quien nos dirige es Él en todas nuestras acciones, amados hermanos. Pero dice la palabra del Señor también, diciendo el Señor Jesucristo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, escuche, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37. Solamente es creer en el Señor para que el Señor esté en ti. Solamente creer en Él. Es lo único que necesitamos. Creer en el Señor para que de nuestro interior, o sea, internamente, corran esos ríos, esos testimonios que vienen directamente del Señor, que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Esos ríos de agua viva sean manifiestos con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. La Biblia dice que tú y yo, solamente con oír la palabra de Dios y creer en Él, fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fíjense, solamente con haber creído en Él, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solamente es creer en Cristo para que el Señor viva en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Jehová, nuestro Padre Celestial, está en los cielos. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre. Pero el Señor hizo una promesa grandísima en Juan 14, 16, donde dice el Señor: y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quien está con nosotros y está en nosotros, dentro de nosotros, es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de adopción, es quien está dentro de nosotros. Amados hermanos, tienes que interiorizar esta palabra y escribirla en tu corazón, de que tú eres templo del Señor, que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Donde quiera que tú vayas, el Señor está contigo, va a acompañarte donde quiera a donde quiera que tú te dirijas. El Señor va a estar contigo siempre. Por tanto, tú eres una carta abierta al mundo para ser leída y para que muchos vean en ti a la persona de Cristo, que no vean a Martín, que no vean a José, que no vean a María, que no vean a Carmen, sino que vean a Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:11, dice: el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amados hermanos, más claro agua. La palabra nos dice de manera reiterada en diferentes pasajes, como lo hemos leído en esta mañana, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y nosotros, me incluyo, hemos ignorado este regalo, esta dádiva, este obsequio del cielo. Amados hermanos,
porque el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que tiene nuestro Padre, los mismos atributos que tiene Cristo. No hay tiempo para describirles a ustedes todo esto. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es hacedor de milagros y de maravillas, de prodigios y de señales. Amados hermanos, Él es el que da convencimiento al pecador de que es un pecador, que necesita a Cristo. Él es el que da el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia al hombre en esta tierra, para que puedan recibir a Cristo en su corazón y eventualmente van a ser cartas abiertas. Volvemos a nuestro pasaje que es la base bíblica en esta mañana. Vamos a hacer cartas leídas por todo, porque a quien van a leer en nosotros es a Cristo Jesús, el Señor, que mora dentro de nosotros. No te olvides, dentro de nosotros está el Señor, dentro de ti está el Señor. Solamente falta de que se manifieste la persona de Cristo en ti, no que se manifieste nuestra persona humana, sino todas esas cualidades, esas virtudes, todas esas grandes y maravillosas cosas que tiene el Señor, esas virtudes que tiene Cristo, mostrarlas a través de nuestras personas, amados hermanos. Así como Cristo amó, tiene que reflejarse en nosotros el amor. Así como Cristo perdonó, tiene que reflejarse el perdón en nosotros. Así como el Señor es misericordioso, también tiene que reflejarse en ti y en mí la misericordia. Somos cartas abiertas que todos te van a leer, el vecino, el compañero de trabajo, las personas que están a tu alrededor. Es decir, cuando te dirijas a un lugar público, esas personas te van a leer, tus padres te van a leer, tus hermanos en Cristo te van a leer, y tienen que leer nada menos y nada más que a nuestro Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias al Señor por este tiempo de devocional, por esta oportunidad tan preciosa que nos da el Señor en esta mañana. Amados hermanos, es un privilegio grande que el Señor vive en nosotros. Ningún Dios vive dentro del creyente, solamente nuestro Dios vive dentro de nosotros, y lo hemos demostrado a través de estos pasajes. Profundizaremos quizás mucho más si seguimos leyendo esto, amados hermanos, que el Señor nos ha regalado en esta preciosa mañana. Oremos al Señor. Vamos a colocarle nuestras vidas y a colocarle nuestra salida y nuestra entrada al Señor en este maravilloso día. Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, bendecimos y reconocemos tu poder, tu grandeza, tu señorío, bendito Dios, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios, Señor, hacedor de maravillas y de milagros, pero también eres un Dios que nos has dado una dádiva, un regalo tan grande, mi Señor, que es tu misma presencia, tu Espíritu Santo dentro de nosotros, mi Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por este privilegio, mi Señor, porque si nos dejamos direccionar, si nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo, mi Señor, en todas nuestras acciones, en todos nuestros actos, mi Señor, en todo nuestro andar, se va a ver reflejado la persona de Cristo en nosotros, mi Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque nuestros corazones están sensibles, nuestros corazones están, Dios, fáciles para ser manejados por ti, mi Señor. Escribe, Dios de los cielos, esta palabra en nuestros corazones y que nunca más se borre, mi Señor, y que nosotros podamos entender y discernir la palabra de Dios, mi Señor, que tú vives dentro de nosotros, mi Señor. Tú no vives en templos físicos, no vives en los edificios, Señor, no vives en las montañas. Tú vives dentro de nosotros, mi Señor. Y a donde vayamos, a donde nos dirigimos, allí tú estás, mi Señor, porque estás dentro de nosotros. Te damos muchas gracias, Dios mío, en esta mañana. Bendice a mis hermanos,
Cúbrelos, Dios de los cielos, en este día. Bendice la obra de las manos, Dios, de aquellos, mi Señor, que se disponen a laborar en este día, a los comerciantes, a los trabajadores independientes, a los profesionales, mi Señor, a los que tienen algún emprendimiento. Dios de los cielos, bendice, Padre, multiplica, Dios de los cielos, los ingresos de tus hijos que tanto necesitan para sostener a su familia, a sus hijos, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios maravilloso que abres tu buen tesoro el cielo en esta mañana y que la lluvia sobreabunde, mi Señor, en cada uno de nuestros hogares aquí representados. Que no haga falta ningún bien, Señor, en nuestras alacenas. Antes, por el contrario, que estén provistas de toda suerte de grano, mi Señor, y que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea, Señor, sobre tu amado pueblo, sobre tu amada iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga muy abundantemente en este resto de día y nos vemos, Dios mediante, en un próximo devocional. Les mando un abrazo gigante. Bendiciones a todos.